Muy buenos días, personas que están asistiendo a Conecta R 2024. Mi nombre es Andrea Vargas, yo soy la líder de la práctica de Ingeniería y Arquitectura de Expantia y hoy les voy a estar hablando sobre los métodos cuantitativos para estimar costos y rendimiento de infraestructura en la nube, que es un tema, un proyecto que hemos estado desarrollando en Expantia, muy de la mano con mi compañera Kimberly Orozco, por la razón por la cual está ella también mencionada en la presentación, a pesar de que soy yo quien va a hablarles en este momento. Es un proyecto que hemos desarrollado desde hace un tiempo y que creo que les puede traer mucho valor a sus organizaciones pensar de esta forma cuando hablamos de infraestructura en la nube. Ojalá que mi pensar sea real. Entonces, ¿qué es el desafío? ¿Qué es lo que estamos tratando de atacar con este approach? Creo que no es un secreto para nadie que diseñar arquitectura para soluciones data es una tarea compleja y esto sumado a que las soluciones data típicamente incluyen uno o más de los siguientes componentes. Tenemos a veces múltiples lenguajes en una misma solución. Tenemos R, SQL, Python, JavaScript, una combinación de dos o más de estos. Podemos tener múltiples tecnologías de almacenamiento, múltiples entornos de procesamiento o de computing y múltiples interfaces de visualización. Entonces, el desafío aquí es elegir las tecnologías y las configuraciones de estas tecnologías que nos den el mayor rendimiento al menor costo posible. Entonces, ¿cuál es la solución que planteamos para este desafío? Es un enfoque experimental para poder evaluar la solución componente por componente y también como un todo. Entonces, les voy a ir llevando por las etapas que planteamos dentro de este enfoque experimental, muy inspirado en lo que es el método científico. Y luego vamos a ver un ejemplo básico de cómo podemos aplicarlo y tomar resultados de ese enfoque experimental para la toma de decisiones. Entonces, el enfoque experimental que planteamos se trata de, o tiene cuatro etapas: acordar, planear, experimentar y evaluar. Entonces, voy a ir hablando lo que cada una de las etapas implica y posteriormente, como les decía, ya más aplicado, cómo pueden, para que vean exactamente a qué nos referimos con cada una de las etapas. De nuevo, con un ejemplo básico para que se entienda lo que queremos o lo que pretendemos con este enfoque. Ok, entonces, paso uno. El paso uno es acordar. ¿Acordar qué? Los niveles de servicio. Entonces, en esta etapa nos vamos a reunir las personas que estamos creando la solución y que tenemos algún tipo de rol en este proyecto y vamos a identificar juntos los indicadores que reflejen las necesidades del negocio. Entonces, ¿qué necesita la solución que estamos creando, la solución data, para que el negocio lo considere exitoso o exitosa, más bien? Entonces, en esta etapa, identificamos esos indicadores y posteriormente vamos a acordar los niveles de estos indicadores que la solución debería cumplir para eso, para considerarse exitosa. Entonces, con los niveles nos referimos, en resumen, a los números. Entonces, los indicadores, qué valores o qué rango de valores deberían tener para que podamos decir, sí, esta solución cumple con lo que el negocio necesita, la consideramos exitosa. Seguimos adelante. Entonces, después de acordar lo que queremos que la solución, cómo queremos que la solución se comporte, vamos a planear. Entonces, el paso dos, planear los recursos. Entonces, en esta etapa, lo primero es listar. Primero vamos a listar los recursos que tenemos que considerar dentro de este enfoque experimental. Y en esta parte no es solamente listar los recursos tecnológicos, ¿verdad? Como qué tecnología vamos a utilizar, incluso qué proveedor de nube o qué múltiples servicios dentro de un mismo proveedor de nube vamos a utilizar, sino también los humanos, los recursos humanos que van a estar detrás. Entonces, qué personas están involucradas en el proyecto y en qué etapa y cuál es su rol, cuál es su responsabilidad, quién responde a qué, para poder tenerlo bien documentado y poder planear los experimentos acorde a ese equipo y ese contexto tecnológico que tengamos enfrente. Después de listar estos recursos, vamos a pasar a definir una o más propuestas de infraestructura con las que vamos a experimentar. Entonces, dado los recursos tecnológicos y humanos que tengamos dentro de nuestra solución que estamos tratando de crear, definir probablemente más de una propuesta que tenga sentido probar o, por decirlo así, poner a competir entre ellas para poder
experimentar con cada una de las propuestas. Después pasamos al paso número 3. En este paso vamos a experimentar iterativamente. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a pasar por esta etapa y posiblemente puede que volvamos a la etapa de planear, planteemos otro experimento, otra infraestructura o otras configuraciones de la misma infraestructura que planteamos y volvamos a experimentar. Y podemos pasar en este back and forth entre planear y experimentar las veces que sea necesario hasta encontrar la configuración o las configuraciones que queremos, ¿verdad? Entonces, en esta parte de experimentación, lo que planteamos es utilizar configuración como código para configurar los experimentos. Ya más adelante les voy a hablar por qué configuración como código, a qué nos referimos y cuál lenguaje de configuración como código vamos a plantear para este enfoque. Y lo importante aquí es que podamos cambiar los parámetros de los experimentos de acuerdo a ese plan que tuvimos. Entonces, de los experimentos que planteamos que tenía sentido hacer, esta etapa necesita ser capaz de poder jugar con esos parámetros dependiendo de lo que en la etapa de planeación quisimos plantear para experimentar. Súper. Después vamos a la etapa o el paso 4. En este paso vamos a evaluar y lo que evaluamos son los resultados de los experimentos que hicimos en la etapa anterior. Entonces, en esta parte no solamente es evaluar, como dice la palabra, sino también documentar el rendimiento y los costos de cada uno de los experimentos realizados. Muy, muy importante documentarlo porque si solo experimentamos y no dejamos ninguna documentación al respecto, es posible que pase un tiempo y ya no nos acordemos de cómo fueron los resultados de nuestros distintos experimentos. Y tienen que estar claramente ligados a una configuración. Y esto es parte de lo que la configuración como código nos va a ayudar. Ya casi hablamos de eso un poco más. Y en esta parte, en la parte de evaluación y documentación, podemos identificar áreas de mejora y de optimización. Por eso les decía que puede ser que volvamos a la parte de planear, ya que en esta etapa podríamos encontrar que algunas cosas no se están cumpliendo como nosotros lo habíamos planteado, justamente en la etapa de acordar. Entonces podemos volver a plantear otro experimento, experimentamos otra vez, evaluamos los resultados, vemos que hay mejoras, sí, no, y en esto podemos seguir hasta encontrar, como les decía, la configuración que nos funcione mejor, dadas las necesidades del negocio, claro. Ok, entonces esas son las 4 etapas. Cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando planteamos esos experimentos, ¿verdad? Que es algo que, como decíamos, sucede mucho en la parte de planeación. Entonces, las características deseables, en resumen de los experimentos, planteamos que son 3. Bajo costo, entonces en cada experimento debería representar el menor costo posible de forma individual, porque como les decía, normalmente no vamos a hacer solamente un experimento, sino que vamos a hacer más y posiblemente múltiples. Entonces, necesitamos que cada experimento individualmente sea bajo costo para que el agregado de los experimentos no represente un gran costo para la organización, que es justamente lo que no queremos que suceda. Después tienen que ser replicables, es decir, tenemos que documentar cada corrida o cada experimento. Tenemos que, o planteamos utilizar Terraform, que es la herramienta de infraestructura como código, para crear todos los recursos de todos los experimentos. Más, ya vamos a hablar un poco más por qué Terraform y por qué nos ayuda específicamente a que sea replicable. También queremos etiquetar los recursos para hacer un seguimiento de costos. Este etiquetado depende mucho de cómo la organización maneje su facturación o su división de costos, ¿verdad? Entonces podemos etiquetar los recursos dado el proyecto que estamos o la solución que estamos creando o por departamento también o por personas involucradas. La estrategia de tagging o de etiquetado de la organización está organizada. Lo importante es tener alguna estrategia de etiquetado para poder hacer ese seguimiento de costos a lo largo de múltiples experimentos, incluso de múltiples años. Y por último, en la parte de replicabilidad, ayuda a tener despliegue continuo, porque nos ayuda a hacer el proceso de experimentos más ágil y que podamos volver a experimentos que hemos realizado de forma bastante eficiente. Y por último, la última característica es que sea representativo, perdón, y conciso. Entonces aquí queremos reducir al máximo la complejidad de cada experimento, pero siempre tratando de maximizar la representación de los componentes de la solución. Es decir, tenemos que encontrar un balance entre que sea lo más simple posible, pero que no deje de ser representativo de la complejidad que tiene nuestra solución.
Esto se puede hacer de múltiples formas. Podemos probar partes de la solución y después como un todo, como les decía, pero siempre recordando que los experimentos tienen que reflejar la complejidad que estamos tratando de resolver, porque si no vamos a resolverlo para un caso demasiado simple y nos vamos a pegar un susto cuando volvamos a la solución completa. Hay que encontrar un poco de ese balance. Ok, entonces les voy ahora sí contar un ejemplo de un enfoque experimental básico que planteamos para explicarlo. Y voy a utilizar esto para introducir Terraform, que es la herramienta que les decía que vamos a utilizar para crear nuestros experimentos. Ok, entonces, ¿por qué Terraform? ¿Por qué les estoy hablando de esto en una conferencia de Conecta R? ¿O por qué Terraform para usuarios R, verdad? Esa es la pregunta que tal vez están haciendo. Y aquí lo que quiero contar es que, o queremos contar, es que tarde o temprano, como usuarios de R, como desarrolladores de R, nos vamos a encontrar o a enfrentar a limitaciones de cómputo para nuestros análisis o productos de datos, ¿verdad? Vamos a llevar nuestros productos a cierto nivel que van a requerir mucho cómputo, mucho almacenamiento. La complejidad tecnológica va a subir en algún momento, dependiendo de en qué etapa estamos en términos de madurez de los productos que estamos creando. Y para esta parte donde queremos llevar nuestra infraestructura, nuestro producto a un siguiente nivel, ayuda mucho cuando hablamos el lenguaje, entre comillas, del mundo de infraestructura. Entonces, así podemos evidenciar que sabemos cómo optimizar recursos y si tenemos que tener una conversación con TI al respecto, tenemos que encontrar ese marco de referencia común donde podemos hablarnos y entender lo que estamos diciendo ambas partes, nosotros desde el análisis o desde la creación de un producto y ellos desde la parte de infraestructura o de TI, como les decía. Y aquí esto ayuda a que rompamos ese mito que existe, que seguramente han escuchado como usuarios de R, de que R no se puede llevar a producción, de que R solamente se tiene que dejar en la parte de análisis o de desarrollo, pero no se puede llevar a producción. Este es un prejuicio que nos enfrentamos comúnmente y que creemos que este enfoque experimental nos ayuda a romper un poco con esa barrera que tal vez existe en la cabeza de muchas personas, sobre todo del lado de infraestructura, de TI y demás. Entonces, de por qué Terraform nos ayuda a resolver esta conversación o estos temas que les hablaba. ¿Y qué es Terraform en resumen? Terraform es una herramienta de las múltiples que hay para crear infraestructura o tener infraestructura como código y nos permite crear los recursos de la nube en forma de archivos de configuración que son legibles para humanos y que podemos versionar, reutilizar y compartir. Entonces, tenemos archivos, en lugar de ir a una plataforma de nubes y de hacer clic, clic, clic para crear los recursos que vamos a utilizar en nuestros experimentos, queremos poder hacerlo a través de archivos que no solamente ayudan por el tema de documentación y demás, que ya les voy a comentar, sino que son legibles por humanos. Entonces podemos, como les decía, de cierta forma conversar de lo que estamos creando, ya que esto es como un récord de las cosas que estamos tratando de crear dentro de nuestro proveedor de nube. Y además nos ayuda a eso que les decía, versionar, reutilizar, compartir, trabajar en equipo. Entonces, un poco de resumen de lo que acabo de decir de cuáles son los beneficios de Terraform. Nos ayuda a automatizar la creación de infraestructura, porque les decía, en lugar de tener que ir a hacer clics, vamos a tener archivos que luego vamos a poner a correr, por decirlo así, ya les voy a hablar más de eso, para que se creen esos recursos. Nos ayuda a tener un registro sumamente claro de cuándo y cómo se crea cada recurso, porque vamos a tener literalmente un archivo que dice qué creamos, cómo lo creamos, con cuáles configuraciones, con qué nombres, etc. Además, ayuda a estandarizar la creación de recursos en la organización, porque ya no depende de qué persona está creándolo, porque cada persona puede hacerlo tal vez ligeramente distinto, sino que ahora vamos a tener una forma estándar de crear estos recursos que luego podemos tomar un archivo de Terraform que utilizamos para crear este producto en esta solución, tomarlo tiempo después y crearlo exactamente igual o muy similar. Además, nos ayuda a colaborar en la creación de recursos. Ayuda con replicabilidad, como les decía, porque es una forma sumamente clara de documentar lo que estamos haciendo
y es agnóstico al proveedor de nube. Entonces no tenemos que preocuparnos de que si estamos usando Azure hay que utilizar cierto lenguaje, que si estamos en el GCP hay que utilizar otro, sino que este se utiliza para muchísimos proveedores distintos, cosa que no sucede con todos los lenguajes de infraestructura como código. Ok, entonces ahora sí, les voy a hablar del ejemplo básico, como les decía, es bastante básico, pero para explicar un poco de cómo exactamente se ven cada una de las etapas y cómo podemos aplicarlo. Ok, entonces, ¿se acuerdan? El primer paso es acordar. Entonces, en el caso hipotético, en este grupo, en este negocio, necesitamos un servicio, una API que queremos desarrollar en R, ¿verdad? Por eso conecta R, que tome el mapa de Costa Rica, lo divide en segmentos, los segmentos geopolíticos más pequeños posibles, perdón. Entonces, el negocio, este negocio hipotético que estamos planteando, decidió que este servicio necesita satisfacer los siguientes objetivos. Cada solicitud al API o al servicio debería durar menos de 15 segundos. La tasa máxima de fallos debería ser del 1% y el servicio debería costar menos de $0.01 por ejecución. Entonces, estos son los indicadores y los niveles de los indicadores que planteamos después de reunirnos el equipo, decir lo que necesitábamos y así quedó acordado. Ok, vamos al paso número 2. En el paso número 2, que era, recuerdan, planear, decidimos lo siguiente. Desarrollamos el API en R y proponemos utilizar Google Cloud Run como herramienta para desplegar el servicio web como un contenedor. Y queremos probar cuál de las siguientes configuraciones del contenedor dentro de Cloud Run cumple con el acuerdo con el negocio. Entonces planteamos dos escenarios, como les decía, básicos para ejemplificar a lo que nos referimos. Entonces, primero, tenemos una configuración que va a ser de 512 megas de memoria y un CPU, y una segunda configuración, un contenedor un poco más grande, donde vamos a tener 2 gigas de memoria y un CPU también. Estas son las dos configuraciones que nos pareció que tenía sentido plantear para experimentar. Ok, ahora vamos a ir a la parte de experimentación. Con Terraform podemos desplegar las dos configuraciones planteadas en Google Cloud Run rápidamente y de forma replicable. Para explicar un poco por qué es rápidamente y de forma replicable, vamos a ver un poco de código de Terraform. Ok, entonces, más o menos así se ven los archivos que necesitábamos para crear estas dos configuraciones. Tenemos un primer experimento que se llama experimento 1 y un segundo experimento, experimento 2. Y en lugar de yo tener que ir a GCP y hacer los clics necesarios en la interfaz de Cloud Run, voy a tener estos dos archivos que reflejan exactamente qué es lo que yo quiero crear. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a tener que pasar para llevar esto a un recurso real en GCP? Lo primero que vamos a hacer es tomar cada uno de estos archivos y hacer un Terraform plan. Entonces, en este paso, Terraform revisa lo que tienes en este archivo, lo que planteaste para la creación de tu recurso, y va a decir si tiene sentido, no tiene sentido, no tienes esto definido, no tienes esta otra variable definida, te falta este detalle que este recurso necesita. También revisa si tienes el proveedor claro, el proveedor de la nube, y si tienes los permisos. Y después de tener ese plan y que Terraform nos diga, sí, esto es lo que vas a hacer y está correcto, vamos a poder hacer un Terraform Apply. Entonces, este Apply lo que hace es tomar ese plan que hicimos y lo va a ir a ejecutar. Entonces, va a ir a GCP, va a crear los recursos que están planteados en este archivo. Posteriormente, vamos a hacer un Terraform Delete. De cuando ya hayamos pasado por el experimento, queremos borrar lo que hicimos normalmente, puesto que no queremos incurrir en costos extras por dejar nuestros experimentos ahí desplegados en GCP y causar un poco de desorden para nuestra organización. Ok, y vean que lo diferente que tenemos en los dos experimentos es realmente muy poco. Si tomamos un poco si vemos un poco en detalle los dos archivos, lo que cambia es, bueno, el nombre, porque queremos tener nombres distintos, que sería la línea 2, ¿verdad? Y lo otro que cambia en mayor parte es línea 13. Entonces vean que en línea 13 yo cambio que el experimento 1, que era el contenedor más grande, tenga 2000 megas o 2 gigas de memoria, y en el experimento 2 los 512 megas. Esta es la única parte que cambia, el resto es exactamente igual.
Y para esta etapa, entonces, después del apply, lo que queremos hacer es ir a correr los experimentos, ¿verdad? Cada uno de los experimentos, después de hacer el apply, después de que vemos que el recurso se creó en GCP, vamos a hacer el llamado de los APIs que desplegamos y vamos a recolectar las métricas que planteamos en la parte de planear para cada uno de los experimentos. Posterior a la recolección de métricas, ya podemos hacer el Terraform Delete para que, como les decía, dejemos limpio el entorno donde estamos trabajando y experimentando. Ok, entonces justamente en esa etapa de evaluación, un ejemplo que estamos el ejemplo que estamos hablando, digamos que los resultados que obtuvimos fueron los siguientes, y estos son resultados reales del experimento que hicimos. Entonces, en el contenedor más pequeño para este servicio que planteamos, las solicitudes duraron 12 segundos en promedio, la tasa de éxito fue de 5% y el precio estimado por ejecución fue de $0.002 por ejecución. Entonces, si recordamos un poco lo que habíamos hablado en la etapa de planeación, era menos de 15 segundos por request o por solicitud. Ese lo cumplimos bastante bien, 12 segundos, estamos súper bien para eso. Pero recuerden que queríamos una tasa de fallo de 1%. Por lo tanto, esta tasa de fallo es más o menos, digamos, de 95%, porque la tasa de éxito es de 5%, no la cumplimos para nada. Estamos súper lejos de lo que habíamos planteado en esa etapa. Y el último indicador, si lo cumplimos bastante bien, ¿verdad? Porque queríamos menos de 0.01 y estamos en 0.002 dólares por ejecución, pero solo cumplimos 2 de los 3 indicadores. Por lo tanto, vamos a ver qué son los resultados con el contenedor grande, contenedor un poco más grande. Las solicitudes duraron 10 segundos. Ahí estamos súper bien también. Estamos menos de los 15 segundos planteados. Y la tasa de éxito fue el 100%. En resumen, todas las corridas, que en este caso lo que hicimos fueron 100 corridas, fueron exitosas. Todas terminaron bien, todas nos devolvieron lo que necesitábamos. Por lo tanto, la tasa de éxito fue del 100%, es decir, la tasa de fallo fue del 0%. Y el precio estimado por ejecución fue de $0.003 por ejecución. Entonces, sí es ligeramente más caro cada solicitud, pero todavía estamos dentro del rango, dentro del número que habíamos planteado para este indicador. Entonces, en resumen, el contenedor grande fue quien logró cumplir con los 3 indicadores que habíamos planteado inicialmente. Por lo tanto, en este caso, el negocio decide que necesitamos crear el contenedor con los 2 gigas de memoria para poder satisfacer las necesidades que teníamos en nuestra solución data. Ok, entonces después de este ejemplo básico, voy a pasar por los 6 beneficios principales del enfoque experimental. Entonces, como les decía, principales aquí es importante porque muchísimos otros beneficios puede tener, pero esos son los que nos pareció que tienen mayor efecto y que agregan más valor dentro de la construcción de una solución. Entonces, el primero, permite lograr soluciones costo efectivas de monitoreo. Cada uno de los proveedores de nube tiene normalmente una forma de monitorear una solución, pero comúnmente te cobran extra. Entonces, no solamente tienes que pagar por la infraestructura como tal, sino también por tu herramienta de monitoreo. Y de esta forma podemos crear soluciones de monitoreo un poco más costo efectivas y que además pueden ser más a la medida de lo que estamos haciendo. No tenemos que encasillarnos dentro de lo que cada una de las herramientas de monitoreo que ya están dentro del proveedor y permite. Luego, nos ayuda a adaptarnos a tecnologías que están en constante cambio. Entonces, en el mundo de datos, de nuevo, otra cosa que no es ningún secreto es que las tecnologías cambian muchísimo. Entonces, queremos tener una forma de poder experimentar con estas tecnologías que sea eficiente, que no nos cueste demasiado y que nos ayude a avanzar tecnológicamente dentro del negocio, dentro de la organización en la que estamos. Tercera, nos permite identificar rápidamente los posibles cuellos de botella en una solución. Entonces, a través de este proceso de experimentación, como les decía, que vamos probando los componentes o partes de una solución, nos ayuda a identificar esas partes de la solución que pueden estar causando un poco de mal rendimiento o que nos están costando un poco más
y que podemos cambiar o optimizar de alguna forma para que ya no sea un problema dentro de la solución que estamos creando. Cuarta, nos permite diseñar y validar las arquitecturas que planteemos que sean costo eficientes. Entonces, como les decía, arquitectura ya es por sí un tema complejo y de esta forma podemos diseñar y validarlas, es decir, no solamente nos quedamos en la teoría, sino que tenemos resultados tangibles que podemos enseñar a las personas de IT o que nos pida un poco de evidencia de por qué la arquitectura que estamos planteando es la mejor opción para lo que queremos hacer con nuestro proyecto, nuestro producto de datos. La quinta, nos ayuda a identificar si el uso de un recurso dentro del contexto de la solución. Entonces, podemos estar utilizando muchos recursos y puede que algunos de ellos estén siendo subutilizados o sobreutilizados. Y para saber si un recurso está subutilizado o sobreutilizado, necesitamos entender el contexto de la solución, porque no es lo mismo que estemos utilizando, por ejemplo, Cloud Run para un proyecto como una API como el que les planteaba, a que estemos utilizando Cloud Run para un producto de datos que es un modelo y que necesitamos otro tipo de rendimiento, otro tipo de tiempo de respuesta. Es un contexto completamente distinto. Y por último, nos permite anticipar la estrategia adecuada para escalar. Entonces, para escalar una solución, podrías escalarlo horizontalmente, verticalmente o incluso ambas. Y no siempre es inmediatamente obvio cuál de estas dos formas te va a ayudar más a que tu solución funcione o se sienta o se perciba mejor por los usuarios. Entonces, de esta forma podemos, como les decía, probar distintas formas de escalación para poder llegar a la que es más óptima dentro del contexto del negocio y que no después nos incurramos en gastos innecesarios por haber escalado de la forma incorrecta. Y estos son 6 de los beneficios, como les decía, hay muchísimos más, pero estos son los que nos parecen que principalmente les pueden ayudar dentro de su organización. Y con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias por poner atención, muchas gracias por participar en Conecta R y cualquier pregunta al respecto, me encantaría escucharles, saber qué preguntas tienen al respecto, comentarios, mejoras que les podamos hacer al proceso experimental que estamos planteando. Entonces aquí dejo mi contacto para que me escriban si es de su interés saber más y muchísimas gracias.